corazón se encuentra fuera de la cavidad torácica de forma completa o parcial. Esta ectopía cordis es muy rara y se acompaña de malformaciones en el esternón, en el pericardio y en el diafragma. La causa en sí más general de este trastorno es la fusión incompleta de los pliegues laterales en la formación de la pared torácica durante su formación en la cuarta semana. Tenemos 4 tipos: la cervical, que es la menos frecuente, la torácica, que es la más frecuente y que es la de este caso, la toracoabdominal, que es cuando el corazón sobresale del abdomen a través del diafragma, y la abdominal. Entonces, esta patología también está dentro de lo que es la pentalogía de Cantrell y también se asocia a otras malformaciones de la línea media, como es el paladar hendido, el labio hendido, o también como es el ónfalocele. Entonces, hablando del origen embrionario, nosotros sabemos que el corazón se origina de 2 campos cardíacos, el primario y el secundario. Se forman 2 tubos endoteliales que al momento de plegarse el embrión, estos 2 tubos endoteliales se van acercando, se fusionan y forman un tubo cardíaco único, que está revestido de endotelio y que está rodeado por mioblastos. Entonces, este tubo cardíaco conforma la región cardiogénica y el espacio en blanco que está al lado es el celoma interembrionario, que va a ser la cavidad pericárdica. Esta región está de inicio al frente de la membrana orofaringe y de la placa neural. ¿Qué pasa? Que se da el cierre del tubo neural y se da la formación de las vesículas cerebrales. Entonces el sistema nervioso central empieza a crecer de manera rápida y cranealmente, haciendo que se expanda sobre esta región cardiogénica y sobre esta cavidad. Entonces, por el crecimiento craneal del cerebro y por el plegamiento de la cabeza, esta región cardiogénica ya no va a estar en la localización cervical, sino va a estar en la localización torácica, al frente del intestino primitivo anterior, y la membrana orofaringea va a presentar como una especie de empuje hacia la parte ventral. Entonces, aparte del plegamiento cefalocaudal, también se va a dar el plegamiento lateral. Las paredes ventrales corporales se dan por la diferenciación y la proliferación del mesodermo, para después continuarse con su migración lateral. Entonces, estas paredes ventrales laterales se empiezan a juntar en la línea media ventral y forman el tórax y el abdomen. Entonces, un error de este plegamiento puede ocasionar de que el corazón no se desplace a su región normal, que es el tórax, ¿no? También puede darse de que el tórax no esté cerrado completamente y que haya un mal desarrollo en estructuras como es el esternón, el pericardio. El esternón, en que no hay una fusión completa de sus barras esternales, y en el pericardio, que se presenta abierto el saco pericardio. Por último, el tratamiento quirúrgico. Los niños, sobre todo, que nacen con esta ectopía cordis, fallecen a los pocos días por una hipoxemia, por una insuficiencia cardíaca o por una infección. Pero cuando no hay un defecto cardíaco grave, pues simplemente se da la cobertura del corazón con la piel. Más que todo es arreglar el defecto en la cavidad torácica, el defecto en el esternón, y también por si hay implicado un ónfalocele o defectos cardiogénicos internos, pues también se arregla. Gracias. Gracias. ¿Preguntas de la sala? Sí, señorita. Teniendo en cuenta eso, ¿se podría diagnosticar el embarazo? Si es así. Sí, se podría hacer mediante ecografía, una ecografía fetal, que lo más recomendable es entre las semanas 18 y 22, puesto que, como nosotros sabemos, en la semana 4 o 5, el corazón ya está con sus 4 cavidades conectadas, es más compacto. Entonces se da los latidos cardíacos, ya se pueden oír, ¿no?, en la ecografía, y las contracciones, los latidos están en una dirección, en una unidirección, por así decirlo, una sola dirección. Además de que en estas semanas el corazón está en un tamaño suficientemente grande para poder observarlo, que se puede observar las 4 cavidades, se puede detectar anomalías y también se puede escuchar la frecuencia latido cardíaco si es que está por fuera de la cavidad torácica, porque si es antes, el embrión es muy pequeño, entonces no se va a poder diferenciar antes de las 4 semanas. ¿Alguna otra pregunta? Han mencionado
También. afectado? Sí. ¿Qué pasaría cuando la ectopía cordis afecta a esternón y diafragma? Cuando afecta al esternón y al diafragma en la ectopía cordis, esta ectopía cordis cuando afecta al esternón y al diafragma puede verse implicado en la patología de... ¿Cómo se vería el paciente? ¿Cómo qué? ¿Qué diferencia observaría usted en el paciente? Que también hay una fusión incompleta del esternón y que también el diafragma estaría salido. ¿Qué estructuras serían las que protruirían a nivel abdominal? El diafragma, el corazón, el esternón y podría ser debajo el estómago no podría ser. No podría haber una hernia diafragmática. Si es que el diafragma no está presente, los órganos abdominales, intestino, hígado, podrían también protruir. Sí. Entonces, por eso es que no es una anomalía única, va a depender de cada caso. Gracias. Siguiente, por favor. Buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a explicar el caso clínico número 2 sobre corazón. Primeramente tenemos que leer el caso clínico. Se exploró a una pequeña de 3 años de edad, tenía color normal y no había síntomas. Durante la exploración física se escuchó un soplo sistólico ligero con el estetoscopio a lo largo del borde izquierdo del esternón. La exploración radiológica descubrió un aumento del tamaño cardíaco ligero en el lado derecho con crecimiento de la arteria pulmonar a lo largo del borde izquierdo del corazón. Los campos pulmonares tenían un gran aumento de las imágenes vasculares. El cateterismo cardíaco descubrió una saturación aumentada de oxígeno en la aurícula derecha. Se hizo diagnóstico del defecto de tabique auricular. ¿Cómo explicaría usted la existencia de un defecto en el tabique interauricular? Hay tipos de defectos del tabique interauricular y ¿puede este trastorno poner en peligro grave la vida del paciente? Primero respondemos a la primera pregunta. ¿Cómo explicaríamos este trastorno en términos embriológicos? Bueno, este error en el cierre puede darse por dos cosas. Primero, un error en el desarrollo del corazón o por un error en el cierre del agujero interauricular en el momento del nacimiento, que no es tan común porque, según un estudio que leí, representa el 25% de los bebés recién nacidos. Embriológicamente el corazón se desarrolla a partir de un tubo cardíaco primitivo que se divide en diferentes segmentos y cámaras. El tabique interauricular que separa las aurículas izquierdas y derechas se forma durante el desarrollo fetal a través de un proceso de crecimiento y fusión de las estructuras llamadas septum primum y secundum, en el cual participan las células cardiogénicas del miocardio y del tejido conectivo. En algunos casos, durante este proceso de desarrollo puede ocurrir una falla en la formación completa del tabique interauricular, lo que resulta en un defecto del tabique auricular. Esta anomalía permite el paso de sangre de la aurícula izquierda hacia la derecha, lo cual puede ocasionar una sobrecarga en el volumen de sangre que hay en esa aurícula. Por eso es que se puede registrar mayor saturación de oxígeno, y un corazón estresado provoca un mayor crecimiento muscular. Eso puede ocasionar insuficiencia cardíaca, por lo cual insuficiencia en las venas pulmonares y por ello el crecimiento en el campo pulmonar. Durante la contracción ventricular, este flujo de sangre adicional y anormalmente turbulento puede generar un soplo sistólico. Los soplos sistólicos se originan cuando hay estenosis, pero en este caso es un paso anormal de sangre. Y bueno, el soplo sistólico asociado con esto suele ser suave o moderado de intensidad y puede escucharse mejor en el borde izquierdo del esternón, que es justo donde se le podía ver a la pequeña, donde el flujo sanguíneo anómalo es más pronunciado. Este soplo puede tener un carácter suave o silbante.
Siguiente. Tipos de defectos en el tabique interauricular. He resaltado estos 4 que son comunes. Defecto del tabique auricular ostium secundum. Es el tipo más común de defecto del tabique interauricular. Se produce cuando hay una abertura en el centro del tabique interauricular. Este tipo de defecto puede variar en tamaño y puede cerrarse espontáneamente en algunos casos. También está el defecto del tabique auricular ostium primum. Este tipo de defecto hay una abertura en la parte inferior del tabique interauricular. A menudo se asocia con otras malformaciones cardíacas como una válvula mitral anormal. También está el defecto del seno venoso pulmonar. Este tipo de defecto está relacionado con anomalías en las venas pulmonares superiores, lo que les estaba mencionando. Las venas pulmonares pueden drenar parcialmente en la aurícula derecha en lugar de hacerlo en la aurícula izquierda, lo que provoca un flujo anómalo de sangre. Y bueno, el defecto tipo seno coronario. En este caso hay una comunicación anómala entre aurícula derecha y aurícula izquierda en el área del seno coronario. El seno coronario transporta el flujo sanguíneo desde la propia vena del corazón hasta la aurícula derecha. Y bueno, para ejemplificar lo que estábamos viendo, aquí está la circulación fetal y este es un cuadro en el cual hay un paso de sangre anómalo, en el cual esto debería estar cerrado ya saben, por la presión de la aurícula izquierda cuando el bebé puede empezar a respirar. ¿Puede este trastorno poner en peligro grave la vida del paciente? En la mayoría de los casos son considerados trastornos congénitos de menor gravedad. Muchos son pequeños y no causan síntomas significativos. En tales casos el pronóstico es favorable para la vida del pequeño. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen ciertos factores que pueden influir en el impacto y la gravedad de este defecto de tabique interauricular. Estos incluyen el tamaño, la presencia de otras anomalías cardíacas asociadas, presencia de complicaciones adicionales. Gracias. ¿Alguna pregunta de la sala? Sí, sí. Otro defecto podría ser la no fusión de los imprimum con el cojín endocárdico. Sí. También está incluido. ¿Cómo se llamaría entonces ese defecto? Ese es el defecto de... ¿Cómo se llama normalmente el espacio que existe entre el septum primum y la armonía endorrágica? Es el ostium secundario. Sí, ostium primum. Entonces el defecto se llama ostium primum. ¿Cierto? ¿Alguna otra pregunta de la sala? ¿En qué sentido va la sangre entre las aurículas durante la vida embrionaria? De derecha a izquierda. ¿La pasa de la aurícula derecha? A la izquierda, porque está cerrado, no hay respiración. Gracias. Siguiente, por favor. Las flechitas. Ay, no sé. Ay, el otro. Ese. Ya, bueno, así, ponle esto. Sí, continúa.
caso clínico nos indica, el pediatra exploró un varón de 3 años de edad con cianosis. Al interrogatorio de la madre, se enteró de que el pequeño se había puesto cianótico durante el primer año. Desde esa época han ocurrido ataques de apnea. Durante los esfuerzos, en 2 ocasiones, durante el ataque, el pequeño perdió el conocimiento. La madre observó que tendió a respirar con más facilidad en la posición de cuclillas y a dormir con más facilidad con las rodillas levantadas. A la exploración se encontró cianótico del pequeño y había pruebas de hipocratismo en los dedos de las manos y pies. El pequeño era más delgado y más corto de lo normal. El tórax tenía un abombamiento paraesternal izquierdo a causa de la hipertrofia subyacente del ventrículo derecho. Existía un soplo sistólico intenso a lo largo del borde izquierdo del esternón. Después de la angiocardiografía, se hizo un diagnóstico de tetralogía de Fallot. Entonces, el diagnóstico que podemos ver en este caso es la tetralogía de Fallot. Nos dicen las preguntas: ¿en qué consiste este síndrome? ¿Por qué cree usted que el pequeño no se puso cianótico de inmediato después de nacer? ¿Por qué se queda apneico el pequeño durante los esfuerzos? ¿Y por qué asume el pequeño la posición de cuclillas? Entonces, en esta imagen podemos observar, nos dice un término, nos dice que el pequeño tenía hipocratismo en los dedos, que también se asocia a los dedos de tambor, como vemos en esta imagen, donde no llega suficiente irrigación a la parte distal de los dedos, por lo cual también nos dice en el caso clínico que tenía cianosis. En cuanto a la tetralogía de Fallot, en la tetralogía de Fallot va a consistir en 4 defectos cardíacos. Uno de ellos es la dextroposición de la aorta o acabalamiento del aórtico. El segundo es la estenosis de la arteria pulmonar. El tercero, la comunicación interventricular. Y el cuarto, la hipertrofia ventricular derecha. Justamente por estos 4 defectos se llama tetralogía de Fallot. ¿En qué consiste cada defecto? Por ejemplo, primero tenemos que asociarlo al cabalgamiento aórtico. Consiste, por ejemplo, nosotros sabemos que en el corazón tenemos las 2 aurículas, 2 ventrículos. Por el ventrículo derecho va a salir lo que es la arteria pulmonar y por el ventrículo izquierdo va a salir la aorta. Entonces, ¿qué sucede en este primer defecto del acabalgamiento aórtico? Es que la aorta, que normalmente sale del ventrículo izquierdo, se conecta con la aorta. Esta aorta va a hacer un movimiento y se va a localizar justo en medio del tabique entre los ventrículos y va a hacer que la sangre que esté en el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo se mezcle y vaya una sangre poco oxigenada. Después de ello tenemos el siguiente defecto, que es la estenosis pulmonar. Consiste en que hay cuando hay una separación del conducto arterioso, se separa la aorta con la arteria pulmonar. Entonces, esta separación que se va a ser una separación desigual, por el cual el lumen de la arteria pulmonar va a ser más pequeña que de lo normal. Entonces, por ello es que se va a hacer una estenosis pulmonar, en lo cual tiene un orificio más pequeño para bombear la sangre hacia la sangre venosa que viene del ventrículo derecho. Y por esta razón, y también el otro defecto es que va a haber una comunicación entre los ventrículos. Entonces se va a mezclar la sangre no oxigenada con la sangre oxigenada, por lo cual el pequeño va a tener una deficiencia de irrigación en cuanto a los tejidos. ¿Por qué? Porque esta sangre está poco oxigenada. Por eso es que se va a dar la cianosis, los momentos de hipoxia que ha tenido el pequeño durante su vida.
Y tenemos también el cuarto, que es la hipertrofia ventricular derecha. Esto se asocia justamente, ¿por qué? Porque justamente la estenosis que tiene la arteria pulmonar va a hacer que el ventrículo derecho haga un esfuerzo mayor. Por ejemplo, nosotros tenemos un tubo pequeño y por eso el ventrículo derecho va a hacer un esfuerzo para bombear esta sangre venosa, un gran esfuerzo más de lo normal. Por eso es que se va a hipertrofiar, se va a agrandar este ventrículo y con el tiempo ya no va a bombear suficiente sangre por la arteria pulmonar. Por eso es que se da este engrosamiento. Por ejemplo, en la imagen podemos observar el cambio de un corazón normal a lo que tiene la hipertrofia ventricular derecha. En cuanto a las preguntas que nos dice, ¿por qué cree usted que el pequeño no se puso cianótico de inmediato después de nacer? Porque durante la etapa fetal se tiene una estructura transicional que es el conducto arterioso, por el cual nosotros sabemos que es una conexión que hay entre la aorta con la arteria pulmonar y se va a mezclar la sangre. En el recién nacido queda una derivación de sangre a través de este conducto y el oxígeno es un factor importante para controlar el cierre justamente por este niño nace, entonces ya va a respirar y este conducto ya se va a cerrar, ya no va a existir. Por ello es que el pequeño a los 3-4 años recién va a manifestar esta deficiencia de oxígeno y va a tener los periodos de apnea. También se dice que la tetralogía de Fallot no necesariamente lo ideal es que se detecte en el primer año de vida, pero hay a veces que no necesariamente se detecta durante la etapa de vida y adulta también, en algunos casos. La otra pregunta que nos dice, ¿por qué se queda anémico el pequeño durante los esfuerzos? Durante los esfuerzos nosotros tenemos más demanda de oxígeno en los tejidos, por lo cual como esta sangre está poco oxigenada y porque hay una comunicación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, va a irrigar poca sangre, entonces esto no va a llegar adecuadamente a los tejidos, al cerebro o a las diferentes partes de nuestro cuerpo, por lo cual el niño va a tener a desmayarse, como en este caso se hizo, o los periodos de apnea. Y bueno, ¿por qué asume el pequeño la posición de cuclillas? La posición de cuclillas aumenta el flujo sanguíneo a los pulmones, ya que se vasocontrae la arteria femoral, lo que causa un incremento de la resistencia vascular. A raíz de esto produce un aumento de presión en la aurícula izquierda y esto va a revertir que, digamos, tenga una mayor oxigenación y por eso el niño prefiere estar en esa posición. Respecto al tratamiento, lo ideal sería una cirugía correctiva, donde la comunicación entre los ventrículos se vaya a cerrar y se haga de la arteria pulmonar de lo que esté estrechado, se haga un poquito más ampliado para que haya una buena circulación. Eso sería todo. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta de la sala? ¿A qué se debe la no formación, la comunicación interventricular? Se debe a que no se ha unido adecuadamente, no se ha habido una adecuada comunicación entre la parte del tabique aórtico pulmonar con las paredes musculares del ventrículo. De las 4 alteraciones que ha mencionado en la tetralogía, ¿cuál calificaría usted como la más importante? O la más problemática. Podría decir que la comunicación interna. La estenosis de la pulmonar, porque esa es la que causa todo. Por eso es que la aorta está cabalgada, por eso es que el ventrículo derecho es hipertrófico y por eso es que no se produce el cierre interventricular. El tabique está mal puesto. Las 4 partes de la tetralogía de Fallot tienen que conocerlas. Gracias. Siguiente. 3.
doctora, buenos días compañeros. El día de hoy yo les voy a presentar el caso clínico número 4. Nos indica lo siguiente. Un varón de 2 años de edad con cianosis profunda no se había desarrollado a ritmo normal. Estaba disminuido con reposo y se ponía más erótico al llorar. En la exploración física descubrió signos de insuficiencia cardíaca congestiva y nos dice que el cateterismo cardíaco demostró pruebas de derivación en el sitio ocupado por el tabique auricular. Esto es muy importante. Se hizo un diagnóstico de transposición de aorta y tronco pulmonar y nos pide las siguientes preguntas. Primero, ¿podemos explicar qué ocurre en la transposición de los grandes vasos? ¿Por qué estaba el pequeño cianótico? Es importante que haya un defecto de tabique interauricular en este trastorno. ¿Y cuál es el pronóstico? En este caso ya nos da el diagnóstico, que es la transposición de aorta, troncos pulmonares o transposición de grandes arterias o TGA. Lo normal, para explicar esto, sabemos que lo normal es que del ventrículo derecho se derive lo que es el tronco pulmonar y del ventrículo izquierdo sería lo que es la aorta. Eso nos llevaría a una circulación normal. Sería que del ventrículo, digamos, entra sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho y llega a los pulmones, se oxigena, llega a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y llega al cuerpo, y así. Esa es una circulación normal. Sin embargo, en caso de esta transposición, las arterias, los grandes vasos han cambiado de lugar. Entonces se va a dar origen al TGA, donde del ventrículo derecho va a salir la aorta y del ventrículo izquierdo va a salir el tronco pulmonar. Esto nos lleva a dividir este gran sistema circulatorio a 2 mini sistemas. Por un lado, el derecho no va a seguir un circuito cerrado donde la sangre va a seguir sin oxígeno, y en el lado izquierdo la sangre va a seguir con oxígeno, pero no se llegan a mezclar. Y si no se llegan a mezclar entonces la sangre nunca se va a oxigenar y por lo tanto no va a llegar el suficiente oxígeno a todos los órganos. Y si no llega suficiente oxígeno a todos los órganos, va a empezar a ponerse azulito el bebé, lo que conocemos por cianosis. Ahora, en este caso nos dice que el bebé tiene insuficiencia cardíaca congestiva. Este caso es más grave porque quiere decir que ya ha atacado al ventrículo, dado que el ventrículo derecho, como lo normal es que derive al tronco pulmonar, está hecho para presiones más bajas que el ventrículo izquierdo. Pero si en este caso cambian de posición, el ventrículo derecho va a ser expuesto a mayor presiones porque la aorta pide más presiones. Entonces, si ese ventrículo derecho trabaja más, va a ocasionar una hipertrofia, y el ventrículo izquierdo, que ya no va a tener está hecho para dar presiones, pero si está conectado a lo que es el tronco pulmonar ahora, ya no va, es como está preparado, pero no lo hacen trabajar, y si no trabaja, forma una atresia. Entonces, el niño va a tener esta hipertrofia, por lo tanto insuficiencia cardíaca, y puede llegar a morir. Sin embargo, nos dice que ha habido un cateterismo y que se da la derivación en el sitio ocupado del tabique auricular. Esto está salvando al niño. ¿Por qué? Porque al no haber esta comunicación, esta mezcla, si hay un defecto interauricular, el niño está pasando sangre, está llegando a mezclar algo de sangre oxigenada y está llegando algo de oxígeno a los tejidos, lo que lo está manteniendo con vida. En este caso, el niño necesita una corrección quirúrgica para poder seguir con vida, pero hasta ese momento se tiene que mantener esta derivación. Entonces, al momento de hacer la cirugía ya normalmente va a poder tener una circulación normal, pero si no recuerdo, es en pocos casos los que tienen esta derivación que permite la vida. Y la última pregunta, ¿cuál es el pronóstico con el que el niño va a vivir si se hace una debida corrección quirúrgica, pero tiene que ser rápido porque el niño puede morir a los pocos meses? Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta de la sala? Ahí, por favor. En la imagen que tiene usted allá,
ducto venoso de Arancio y tiene al foramen oval. Sin embargo, fuera de la madre ya no va a tener estas derivaciones porque se van a cerrar o se van a convertir en ligamentos. Entonces, el bebé es muy probable que muera. ¿Dónde está el problema embrionario de este paciente? En este caso es por sabemos que la aorta y el tronco pulmonar se va a originar del tronco arterioso. En el tronco arterioso van a haber las crestas vulvares y estas crestas vulvares van a crecer en forma espiral. Al momento de ser espiral y también hay un giro de 180 grados, va a originar el cruzamiento de estas arterias y va a originar lo que es la conexión normal entre el ventrículo derecho, el tronco pulmonar y el ventrículo izquierdo y la aorta. Si es en este caso las crestas y el tabique aórtico pulmonar no gira en espiral y gira en forma paralela, no gira, desciende de derecha paralela, entonces no va a haber este intercambio y por lo tanto va a haber este defecto. Eso es correcto. Gracias. Siguiente, por favor. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad voy a hablarles acerca del caso clínico número 5, que es el que me ha tocado. En cuanto a la descripción del caso, nos menciona que un varón de 8 años de edad fue sometido a una exploración por el pediatra a causa de dificultades respiratorias. Durante la exploración física se observa que estaba cianótico y que tenía hipocretismo vital. El corazón y en especial el ventrículo derecho estaban aumentados de tamaño. Se podría escuchar un soplo sistólico intenso sobre el esternón. Después del cateterismo cardíaco y de la cineangiografía, se hizo diagnóstico de persistencia del tronco arterioso. Y nos pide que mediante sus conocimientos de biología explique ese trastorno y cuál es su pronóstico. Bueno, el diagnóstico ya nos lo ha dicho la descripción del caso, que sería un tronco arterioso persistente, que se considera como una cardiopatía congénita, muy poca, es del 2% que se puede visualizar, y que básicamente consiste que existe el tronco arterioso común persiste, por lo que la aorta no se va a individualizar y tampoco el tronco pulmonar. Eso que conlleva una comunicación interventricular por el defecto del tabique interventricular. Y este tronco arterioso común se presencia por la falla en el desarrollo de las crestas truncales y vulvares, por lo que había una falla en el tabique aórtico pulmonar. Puede estar asociada a esta cardiopatía a algunos trastornos genéticos y teratogenéticos. Entonces, como había mencionado, se había hecho un cateterismo cardíaco que descubrió este tronco arterioso y se descubrió cianosis. Además de eso, había mencionado que había un hipocretismo digital. El hipocretismo digital y la cianosis se puede ver en la comunicación interventricular que hay, porque se debe a causa de una hipoxia. La malformación, como había mencionado, es una falla en el desarrollo del tabique aórtico pulmonar por la falla de las crestas truncales y vulvares, y eso conlleva la posterior falla del tabique interventricular. Por eso es que hay la comunicación. Entonces, así queda el corazón. Como mencionaba, un tronco común donde sale la aorta y el tronco no se individualiza. El tratamiento básicamente sería medicamentos para una posible insuficiencia cardíaca que tarde o temprano la va a desarrollar si es que no se realiza la reparación quirúrgica, que es obligatoria. Y en cuanto a la reparación quirúrgica, a los niños se les recomienda tomar antibióticos por si hay alguna infección posterior a la reparación. Entonces, el pronóstico de este niño, como se menciona que tiene 8 años, pues básicamente no se ha tratado o no se ha visualizado con el momento de nacer, porque lo normal es que esta corrección quirúrgica que se haga se hace cuando es recién nacido. Sin embargo, ya que solo presenta una dificultad respiratoria, significa que recién estará presentando los signos de la insuficiencia cardíaca, por lo que no está del todo grave.
Y la cianosis y el hipocortismo digital recién se debe a una hipoxia que está emocional. También debido al aumento de tamaño del ventrículo derecho. Entonces el pronóstico en sí básicamente sería favorable si es que se realiza la cirugía, porque la cirugía tiene una tasa de éxito del 90% y no tiene generalmente complicaciones, pero sí o sí tiene que estar revisado después de eso por toda su vida por un cardiólogo. Gracias. Gracias, por favor, regresa al caso clínico. ¿Alguna pregunta de la sala? Sí, señorita Calle. Digamos que si el niño no presentara al momento de nacer ningún síntoma, ¿cómo lo podría detectar? El trombo arterioso persistente se puede detectar, como se menciona, por un cateterismo cardíaco. No se recomienda porque es invasivo y puede provocar alguna infección, algún daño, pero también se puede detectar por un ecocardiograma, básicamente. El ecocardiograma es menos invasivo. Sí. Disculpe, en el caso clínico dice que el ventrículo derecho está aumentado de tamaño. Teniendo en cuenta sus conocimientos fisiopatológicos, ¿qué significa eso? Cuando significa que ha habido una hipertrofia porque el tronco, Aumento de tamaño podría ser hipertrófico. porque el tronco, como es común, la sangre oxigenada y la no oxigenada se va a juntar. Entonces el niño no tendría unas alteraciones. ¿Qué otra opción hay para ese aumento de tamaño? Podría ser que se junte con el tejido del niño y como ya tiene 8 años. El ventrículo derecho, ¿por qué está aumentado de tamaño? Una hipertrofia es una buena opción. No es una buena opción porque la hipertrofia generalmente es concéntrica. ¿Por qué otro motivo estaría aumentado el tamaño del ventrículo derecho? La sala, teniendo en cuenta sus conocimientos de fisiopatología, ¿por qué estaría aumentado el ventrículo derecho? O cualquier ventrículo en general. Señorita Andalucía. Una dilatación. Dilatación. Es más probable la dilatación, puesto que la hipertrofia es concéntrica. Tienes el mismo tamaño, pero la pared es más gruesa. Teniendo en cuenta tus conocimientos de fisiopatología, la dilatación de un ventrículo, ¿qué significa? Significa que va a producir más sangre, va a revelar más sangre. ¿Qué significa una dilatación ventricular, jóvenes? Ya se usó. Haces más esfuerzo por los tratamientos. Insuficiencia cardíaca. Eso me parece bastante grave. Por eso deben saber fisiopatología, para saber en qué comenzó esta historia, porque esta historia comenzó con un ventrículo normal, que por esfuerzo se ha hipertrofiado y como ya no puede más, se ha dilatado. O sea, estás en la última fase de la fisiopatología cardíaca. Estamos en un problema. Si se hubiera operado durante los primeros meses de vida, ahí sí, el pronóstico sería, bueno, ahora estás operando un corazón insuficiente. La insuficiencia cardíaca es severa, ¿verdad? Es una cosa grave. Sí. Gracias. Siguiente. Disculpe, ¿usted no respondió? ¿No? ¿Usted participó? Sí, Andalucía. Sí. ¿Usted participó? A la parte de
explica estenosis aórtica congénita desde un punto de vista embriológico? Bueno, primero tenemos que saber que la estenosis aórtica congénita es una malformación de la válvula aórtica, es de carácter progresivo y que produce una obstrucción de la salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta. En una válvula aórtica normal se compone de 3 velos finos, pero en la estenosis valvulares estos velos están fusionados o son demasiado gruesos, y esto va a hacer que la válvula aórtica sea demasiado estrecha, por ende causa una obstrucción del flujo sanguíneo del corazón, y es por eso que el corazón tiene que trabajar más para bombear la suficiente cantidad de sangre. Bueno, aquí vemos una válvula aórtica normal cuando está cerrada, y cuando está abierta la vemos que está en buen tamaño. En cambio, cuando existe una estenosis, como lo había dicho, en este caso hay un engrosamiento fuerte de las válvulas, y por eso es que hay un pequeño estrechamiento, lo que no va a permitir que haya un correcto flujo sanguíneo. Y como tratamiento de la estenosis aórtica, según la edad, según la tolerancia a los medicamentos, y de una manera quirúrgica como tratamiento se puede hacer una valvulotomía, o tal vez un reemplazo de válvula aórtica. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta de la sala? Sí, señorita Paulina. ¿Cuál es la de la válvula aórtica? ¿Me podría decir su origen? ¿Perdón? El origen de la válvula aórtica. El origen de la válvula. Se trata de la proliferación subarendocárdica. Se da sobre la proliferación subarendocárdica. Y prolifera ya. Es paso a paso. Primero tiene que proliferar, luego tiene que realizarse un proceso donde la valva se hace como un bolsillito, no recuerdo el nombre preciso, ¿cierto? Y de ahí recién es que se van a individualizar y recién van a ser funcionales. ¿Cierto? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay algún síndrome que es acompañado de eso? Eso no es algo. ¿Por qué se produce el soplo, por favor? Porque como no pasa correctamente el flujo sanguíneo, es lo que se la hipertrofia del ventrículo izquierdo, y es lo que como no hay el flujo sanguíneo correcto, existe el corazón tiene que trabajar más, y pues se escuchan esos soplos. El trabajo cardíaco no se evidencia como ruido. ¿Listo? Los soplos son ruidos anormales. En este caso, ¿por qué tienes un soplo? O sea, si sube corriendo las gradas, su corazón está haciendo un esfuerzo, pero no le va a aparecer un soplo. Por más que su corazón esté haciendo un gran, bueno, si todo está saludable, ¿cierto? No va a aparecer un soplo. ¿Listo? Pero en este caso, sin esfuerzo inclusive, el paciente tiene un soplo. La sangre se encuentra acelerada.
diferencia del flujo laminar que debe existir. Esto se está produciendo porque la válvula es muy estrecha, entonces por donde debería pasar la sangre hay un trozo de válvula y esto está generando un flujo turbulento que sí suena. ¿Listo? Gracias. Siguiente, por favor. En el caso número 7 dice, una pequeña de 8 años de edad fue examinada sistemáticamente por un pediatra cuando se escuchó un soplo continuo en el segundo espacio intercostal izquierdo. El soplo abarcaba tanto el fascístola como la diástole. La pequeña no estaba cianótica, el corazón tenía un tamaño normal y no había hipocatrismo digital. La exploración radiológica del tórax descubrió el crecimiento ligero de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo y del trombo pulmonar. Se hizo el diagnóstico de persistencia del conducto arterioso. ¿Cómo pueden explicar este trastorno y cómo se desarrolla el conducto arterioso? ¿Y cuál es el pronóstico de este trastorno? Nos dice que es menor de 8 años, repentino, crecimiento y tenemos que ver la persistencia del conducto arterioso. Pero, ¿qué es el conducto arterioso? Es básicamente, es muy normal en la etapa fetal y muy necesario también. Este vaso va a permitir la comunicación de las arterias pulmonares con la aorta. Ahora, tenemos que saber y tener en cuenta lo que es la circulación fetal. Nosotros sabemos que la sangre oxigenada viene de la vena umbilical, ¿verdad? O sea, la trae la vena umbilical y pasa primero por un shunt, que es el conducto venoso gracias. Le sigue con la vena cava inferior y entra directamente a la aurícula derecha y pasa por el segundo shunt, que es el agujero oval, donde va hacia a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y sube al caído de la aorta. Eso es sangre oxigenada. La sangre desoxigenada, gracias a la cava superior, vena cava superior, va hacia la aurícula derecha y es ahí donde se mezcla la sangre oxigenada con la desoxigenada. Y pasa igual esa sangre mezclada hacia el ventrículo derecho y pasa por el trombo pulmonar hasta las arterias pulmonares. Y se supone que tiene que ir después al pulmón, pero obviamente nuestro bebé no respira el líquido amniótico. Entonces, para eso está el shunt. Para que esa sangre desoxigenada o muy poco oxigenada se busque oxígeno de regreso. O sea que la sangre pasa por el shunt, baja por la aorta descendente, va hacia las arterias ilíacas, que se dividen en arterias ilíacas internas, y después en las arterias umbilicales, que van otra vez a la placenta. Ya, esto es normal cuando estamos en la etapa fetal, ¿verdad? Pero cuando el bebé nace, respira, ¿verdad? Por primera vez. Y en los pulmones hay un reclutamiento alveolar, donde estos se van a distender por el aire y van a eliminar el líquido amniótico. Entonces, ¿qué pasa acá? Va a aumentar la presión de oxígeno. Se van a invertir las presiones, ¿ya? Para poder cerrar este conducto arterioso. ¿Y qué es lo que esperamos que ocurra? Pues al subir esa presión arterial va a inhibir los canales de calcio y así aumentar el calcio intracelular y por ende la constricción de este
Entonces, en la construcción baja el flujo sanguíneo, llegamos a la isquemia local y por fin se cierra definitivamente el conducto arterioso. Ahora, se supone que hay dos formas, dos tipos de cierre, que es el funcional, que es dentro de los 3 días, y el anatómico, que es hasta la tercera semana. Pero que se cierre este foramen, este conducto, depende de muchos factores. Básicamente, en qué semana nació, porque puede cerrarse incluso hasta en la semana 71. Pero, ¿qué pasa si este ductus persiste? En este caso son 8 años, ¿ya? Va a haber un aumento de la presión pulmonar, resistencia vascular pulmonar, cianosis y cardiomegalia. En este caso, nuestra paciente no presentó nada de eso, pero sí presentó un incremento de tamaño en el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y el ritmo pulmonar. Básicamente porque se supone que tiene que ir a los pulmones, ¿verdad? Ya, va normal a los pulmones, porque ya nació, ya respiró, ¿ya? Pero como sigue hasta acá, la sangre de la aorta va hacia las arterias pulmonares, aumentando el volumen sanguíneo. Y como ya sabemos, ley de Frank-Starling, mientras más volumen, más concepción. Entonces, estaríamos hablando de que hay una hipertrofia por el esfuerzo que está haciendo, básicamente. Ya. ¿Y cuáles son las causas de que no se haya cerrado? Hay diversas causas, la molecular, fisiológica y estructural. También está una causa que es de genes, digamos, un gen, un cromosoma que desarrolla un síndrome y que está acompañado por este ductus arterioso. La persistencia de este ductus sería el síndrome de George. Y ahora, ¿cuál es el origen de este conducto arterioso? Sabemos que es de la parte izquierda distal del sexto arco aórtico. ¿Cuál es el pronóstico del trastorno? Unos artículos del 2016 decían que si lo cerraban, nada que ver, o sea, empeoraba el paciente. Pero después otros estudios de 2022 y 2019 dijeron que no, ciérralos por favor, lo antes posible. Entonces, pueden presentar síntomas como no pueden presentar. ¿Y cómo es que se trata esto? Si es que nuestro paciente hubiera sido un recién nacido, se hubieran usado fármacos. Muy bien. Se usa mucho metacina. Hay muchos artículos sobre eso, especialmente el doctor. Pero ya que tiene 8 años, hay dos tratamientos posibles, que es el transcatéter y la reparación quirúrgica. Y ya, eso es todo. Gracias. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta de la sala? Diga, señorita María. En caso, digamos, como dice en el caso, no presenta cianosis, ¿por qué razón si el tronco arterioso todavía persiste? ¿Qué? ¿Por qué no hay cianosis en el paciente? ¿Por qué se Básicamente, pues porque se ha desarrollado bien los tabiques, se supone. No, podría ser por la luz del rayo del tubo arterioso. También depende de eso, que se presenta, ¿no? ¿Cuál es la dirección en la cual circula la sangre en el conducto arterioso intrauterinamente? De las arterias pulmonares a la aorta. ¿De dónde, perdón? De las arterias pulmonares a la aorta. ¿Qué tipo de sangre hay en las arterias pulmonares? Desoxigenada. Sí, solo sí. Esa fuera la dirección en la cual también va a circular en el paciente luego del nacimiento, habría cianosis.
por favor. Puedo iniciarlo por ahí. Y bien, ante todo, buenos días compañeros, buenos días compañeras. En esta oportunidad voy a explicar acerca del caso clínico número 8 del corazón. Dice, se exploró un pequeño de 10 años de edad y se encontró que tenía falta de pulsos en ambas arterias femorales y presión arterial más alta en ambas extremidades superiores en comparación con la de ambas extremidades inferiores. ¿Cuál es el diagnóstico? Si no se trata en este paciente porque hay un aumento del peligro de hemorragia cerebral, de insuficiencia cardíaca o de hipertensión arterial después de la infancia. Bueno, primero acerca del diagnóstico. Esta es una coartación aórtica. Es un estrechamiento de la luz de la aorta, el cual puede causar una dificultad en el flujo. Este estrechamiento se da normalmente después de la salida de la arteria subclavia izquierda. Para ubicarnos mejor, los pulsos podemos tomar normalmente radial, en este caso femoral, y bueno, se ve que aquí la arteria radial se va conectando normalmente a la subclavia. En la arteria femoral esto se va a conectar, va a ser como que la continuación de la arteria ilíaca externa, la cual va a ser la arteria ilíaca común, de la aorta abdominal y bueno, esta de la aorta descendente. Por lo cual se podría considerar, más o menos entender el por qué ya bajo volumen, baja presión arterial en los miembros inferiores. Acerca de la embriología. Ubicándonos en la aorta ascendente, una parte va a salir del tronco arterioso, el cual es parte del tubo endocárdico, que es una formación del tronco abierto. También se tiene el cañón de la aorta, el cual es el saco aórtico, una parte de la arteria del cuarto artofaringeo del lado izquierdo, y la aorta descendente, la cual es por las aortas dorsales. Y bueno, también un poco más acerca de cómo se forman los vasos. Se tienen las células mesenquimatosos, las cuales van a formar como unos pequeños, se podría decir que se van a unir como un pequeño círculo. Los del centro son los que van a estar encargados de formar los glóbulos rojos, y bueno, esos también van a estar formar tipo lagos y van a empezar a formar los glóbulos rojos. Y esto, de esta manera se forman los vasos sanguíneos. Acerca un poco más de por qué pudo pasar esto. Se puede tener durante la formación del callado aórtico. ¿Por qué? Porque durante la formación de ese callado aórtico puede ser de que el tejido muscular del conducto arterioso se haya como unido, por decirlo así, en esta parte, y al tener el estrechamiento del conducto arterioso va a jalar el tejido muscular y también va a causar una cortación. También se puede tener una involución anómala en la parte de la aorta dorsal. Aquí se puede observar que es la área anómala de involución y esta va a subir cranealmente junto con la arteria subclavia izquierda. Y también se tiene un istmo persistente. Sería un istmo persistente, el cual es porque sabemos de que el conducto arterioso nos ayuda a circular la sangre, por lo cual en este segmento entre el conducto arterioso y la subclavia izquierda no va a requerir mucha sangre. En cambio, cuando el conducto arterioso ya se cierra, ya no hay, por decirlo así, va a tener que agrandarse y volverse al mismo diámetro de la aorta. Entonces, en cambio, si no sucede este agrandamiento de la aorta, de este segmento, pues va a haber una cortación. Su diagnóstico se puede realizar mediante ecografías, angiografías donde se introduce para ver la circulación, quizás radiografías de tórax y otros. Su tratamiento, normalmente muchos no necesitan porque son asintomáticos y quizás ni siquiera pueden presentar síntomas y son muy saludables. Sin embargo, muchas veces se puede dar captopril como para tener la hipertensión arterial. En algunos casos de una afectación muy severa se da una prostaglandina E2, la cual hace que se abra el conducto arterioso. Y también se tiene un tratamiento que es la cirugía, en la cual muchas veces se da una anastomosis, o sea, se retira en la parte la cual está estrecha y se realiza una anastomosis entre las órdenes incorrectas. Y si por qué aumenta el riesgo de tener insuficiencia cardíaca, pues al tener mucha sangre, ya que
como dijimos, se va a aumentar mucho la presión en la parte superior, va a tener que realizar más trabajo al bombear, ya que muchas veces va a querer enviar a mayor velocidad y entonces al tener más, puede ser hipertrofia, puede instalar, porque también todo el volumen se va a concentrar ahí, no va a pasar rápidamente, entonces por eso puede haber una mayor riesgo de insuficiencia cardíaca. Hemorragia cerebral, ya que también la hipertensión arterial puede dañar los vasos sanguíneos cerebrales, puede romperlos y causar una hemorragia cerebral. Muchas veces también la hipertensión arterial puede formar coágulos, los cuales también nos podrían dar una insuficiencia cardíaca y también hasta un accidente cerebrovascular. Y la endocarditis bacteriana, ya que puede haber daño en el endotelio y por lo cual también se va a formar una infección. Al tampoco circular la sangre van a estar concentradas las bacterias, por lo cual hay mayor riesgo de tener estrés. Y eso es todo. ¿Tenemos alguna pregunta de la sala? Siguiente, por favor. Bueno, esta profesora, a mí me ha tocado el primer caso clínico del sistema digestivo, que una madre llevó a su pequeño de 20 días de edad al pediatra porque había empezado a vomitar después de tomar sus alimentos. El niño era alimentado al pecho y al hacer el interrogatorio cuidadoso de la madre dijo que durante los primeros 15 días de vida del pequeño, había tomado sus alimentos muy bien y había dormido profundamente. En su cuna después del directo normal de circulación del alimento. Sin embargo, en los últimos 5 días este pequeño había empezado a alimentarse con mucha hambre y a continuación, hacia el final de cada alimento, vomitaba con violencia y lanzaba la leche a una distancia de 30 a 60 centímetros. En varias ocasiones la comida había sido terminada solo para ser seguida de unos cuantos minutos después por el mismo tipo de vómitos imprevistos. Una vez vomitada la leche, el pequeño era alimentado de inmediato otra vez, solo para que se terminara haciendo el mismo fenómeno. Durante la exploración se observó que el pequeño estaba inquieto, piel seca, depresión en la fontanela anterior y a la palpación suave de la pared abdominal anterior se notó una pequeña tumefacción firme justamente por debajo y por dentro de la punta del quinto cartílago costal izquierdo. A la observación de la pared anterior, bajo buena luz, pudo observarse una onda ocasional de gástrica que viajaba a través del epigastro desde la derecha hasta la izquierda a derecha. El diagnóstico es estenosis pilórica hipertrófica. La estenosis pilórica hipertrófica va a tener como síntomas los que mencionamos el vómito en proyectil, que se va a causar por, como se menciona, la estenosis va a ser el ensanchamiento y el engrosamiento hipertrófica del músculo de la capa muscular interna del píloro, y va a evitar que la comida pase por el intestino y va a ser expulsado mediante el vómito. Asimismo, esta enfermedad, entre causas embriológicas, no tenemos una causa embriológica exacta, puesto que el niño no va a nacer con esto, porque como menciona el caso clínico, a los primeros 20 días, los 20 días de nacimiento, el niño estaba comiendo bien y después empezó a presentar este problema con los vómitos y con la alimentación. Entre las causas tenemos que es congénito, sin embargo también es multifactorial. Entre el multifactorial tenemos los factores ambientales, entre otros puede ser el sexo, que predomina más en hombres que en mujeres, la raza en raza blanca, caucásica. Y por ejemplo, en factores ambientales, si es que la madre ingiere, antibióticos temprana durante la gestación, puede causar este tipo de anomalía en el bebé. Acá podemos ver el ensanchamiento anormal del píloro, lo que va a impedir que la comida pase del estómago al intestino delgado. Asimismo, estos factores van a hacer que cause la hipertrofia. No vas a nacer con él, sino va a ir produciéndose, el músculo se va a hipertrofiar, se va a ensanchar y va a causar eso. En cuanto al tratamiento, se puede ver por ecografía también mediante los síntomas. Asimismo, tenemos la cirugía, que va a ser la pilorometría, y también se va a dar también en el tratamiento va a ser por vía intravenosa para
contrarrestar la deshidratación, que va a ser entre los síntomas de la depresión de la fontanela, que va a ser un síntoma de deshidratación a causa del vómito, puesto no va a retener la leche de la madre. Y ya, Gracias. ¿Tenemos una pregunta? Sí, señorita Mora. Mencionaste el vómito y la depresión de la fontanela. ¿Qué otros factores puedes tú diagnosticar este problema? Bueno, tenemos el vómito febril, que va a ser el más importante, el más notorio, va a ser la depresión de la fontanela, piel seca y también la tumefacción. Para ver físicamente vas a ver el bulto, como mencionamos, que va a ser por el ensanchamiento del píloro. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Cuál es el origen del píloro? Sí, el origen del píloro. Origen embrionario del píloro, señorita Miranda. Destino primitivo anterior siguiente. Buenas tardes compañeros, profesora locutora. El día de hoy les voy a explicar el caso número 2 del sistema digestivo. Bueno, el caso se basa en un varón de 20 años de edad con mongolismo, síndrome de Down, que fue operado por obstrucción intestinal aguda. Durante la laparotomía se encontró un anillo de tejido que da la vuelta alrededor de la segunda porción del duodeno. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto biológicamente y cuál sería, cómo trataríamos al paciente? Bueno, al diagnóstico que llegué sería el páncreas anular, el cual pues es cuando el anillo del páncreas, como pueden ver acá en la imagen, comprime al intestino delgado, en este caso el duodeno, y de manera que no pase el alimento parcialmente o de manera total. El origen embriológico, bueno, como sabemos, el páncreas tiene dos brotes embriológicos, uno ventral y uno dorsal. Entonces nos ubicamos en la imagen, el intestino va a tener un conducto y dos yemas. El primero pues da la vesícula biliar y el segundo va a dar el páncreas ventral. Y en la parte posterior el páncreas dorsal. Entonces, en este caso, pues el páncreas ventral va a tener que migrar al páncreas dorsal y así pues crear el páncreas por completo. En este caso hubo una mala alineación de esto y pues se formará el anillo completo o incompleto a nivel de la segunda porción del duodeno. Esto puede deberse a una hipertrofia del brote ventral o dorsal que supera los límites del duodeno o una fijación del brote ventral en el duodeno antes de la rotación. ¿Y cómo lo trataríamos? Bueno, sería con la técnica de Imura, el cual pues es con un corte en el duodeno y se extirpa la parte del páncreas que lo está ahorcando. Esto obviamente si el duodeno no se ha necrosado. Si se ha necrosado se tiene que utilizar la técnica de una cirugía de gastroienonoscopia. Gracias. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta de la sala? Daniel. Oye, con respecto a la rotación del páncreas, ¿me puede decir los grados de rotación? Sí. En el gráfico anterior, las dos yemas giran. No, solo una. ¿Cuál? Mirando la yema, ¿hacia qué lado gira? Normalmente. Mirando la yemita, ¿hacia qué lado gira normalmente? Con su manito derecho, por favor. Mira la yema y ¿hacia dónde gira? ¿Hacia qué lado gira? Hacia el lado. Ese.
No, es extraceso. Igualito que el examen. Eso significa que gira en sentido de las agujas. Es que es demasiado poco chiqui decir que gira a la derecha. Entonces, no tiene graduación específica el caso del páncreas. Lo que tiene grados de rotación específica son los intestinos. Porque la ubicación ventral y dorsal son referenciales, no son exactas, ¿cierto? Pero, como estamos viendo una frente a la otra, serían 180 grados. Lo más importante es que tiene que ser en sentido horario, muy bien. Y lo que usted hizo al comienzo es lo que le pasó a su pacientito, ¿no es cierto? Que giró en sentido horario. ¿Sí, Miranda, por la seguridad de nota? Creemos que está acompañado de atresia neuronal. Según tengo entendido, la atresia neuronal es la obstrucción del duodeno por completo. Entonces, en este caso, la atresia se diagnostica en el nacimiento del bebé, porque obviamente los síntomas son muy visibles. En este caso, entonces, ¿el duodeno estaría completamente normal? no. ¿Cómo estaría? Sí. Existe una palabrita en medicina para la disminución de la luz. Sí. Entonces, tu paciente no tiene como problema principal el páncreas anular. Su problema es una estenosis del causada por El páncreas. que lo ha llevado a un episodio agudo de infección. Siguiente, por favor. Buenas tardes, doctora y compañeros. Les voy a explicar el caso clínico número 3 que se va a ir. Nos dice, un varón de 3 meses de edad se sometió a la exploración pediátrica porque sufría ictericia. La madre dijo que el fenómeno sufría ya al nacer, pero que desde ese momento se había vuelto de color más intenso. Los excrementos del pequeño eran color amarillo pálido y de consistencia así. A la exploración se encontró que el pequeño tenía ictericia intensa y aumento de volumen de hígado y vaso. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es una colestasis neonatal por atresia biliar extrahepática. Mediante sus conocimientos de biología, ¿puede usted explicar el trastorno? Primero tenemos que saber qué es una colestasis neonatal por atresia biliar extrahepática. Esta se da por una inflamación acompañada de una fibrosis y una obliteración de las vías biliares. Tenemos que recordar que la bilis se forma por células hepáticas en la semana 12. Como podemos ver aquí, tenemos un divertículo hepático. Esta va a tener una parte craneal que va a formar el hígado y una parte caudal que va a formar el primordio de la vesícula biliar. También va a tener un tallo. Ese tallo va a formar el conducto cístico. Este conducto cístico se va a encargar de llevar la bilis desde la vesícula. Tenemos que recordar algo muy importante, que estos conductos biliares a un inicio van a estar obstruidos. Esto es totalmente normal por las células epiteliales, pero mientras va a pasar el tiempo, estos tienen que degenerarse mediante canalización por medio de la vaporización. ¿Cómo explicaría usted el color del excremento? A esto se le llama acolia. La acolia es cuando hay falta de pigmento biliar. Esto en los recién nacidos
se da principalmente en el colédono. ¿Por qué? Esto va a generar que la bilis no pueda llegar hasta el duodeno. Entonces, estercobilina va a ser escasa. Esta estercobilina se va a encargar de darle el color al excremento. Ahora, ¿por qué está el hígado y el vaso aumentados de tamaño? Primero, puede ser por un hiperestrenismo que puede generar una hipertensión portal. Este hiperestrenismo se da porque el vaso está funcionando excesivamente y la hipertensión portal puede generar que el vaso aumente de tamaño. Ahora, nuestro paciente tiene ictericia, ¿por qué? Porque la bilis se va a acumular en el hígado. ¿Cómo trataría usted a este lactante? Primero tendríamos que realizarle una cirugía que se llama portoenterotomía o el procedimiento de Kasai. Este procedimiento es una anastomosis. Consiste en que el flujo biliar pueda pasar adecuadamente desde el hígado directamente hasta el tracto intestinal. Pero no significa que con esto nuestro paciente va a solucionar su problema. En un futuro, sí o sí, va a tener que necesitar de un trasplante del hígado. Bueno, gracias. Gracias. Tenemos una consulta de la segunda pregunta de la sala. Señorita Segarra. Al fondo. Bien. ¿Cómo podría diagnosticar este trastorno en la eritropoyetina y cómo se lo haría? Diagnosticarlo en general. Porque usted me ha hablado de atresia. ¿Sí? Con obstrucción total de la vía. ¿No es cierto? ¿Cómo podría usted demostrar que eso es lo que tiene su paciente? Puede ser mediante una ecografía, una radiografía abdominal, o puede ser mediante un análisis de sangre también para ver cómo está la bilirrubina. Le estoy solicitando que me demuestre que el conducto está completamente obstruido. Allí enfrente les han enseñado que hay 20.000 cánceres de hiperbilirubinemia. ¿Sí o no? ¿Ya tenía el examen o no? Porque usted ha sugerido una cirugía enorme. Pero primero necesitamos un diagnóstico completo. Es un punto válido de su compañero. Porque ¿qué tal tiene otra cosa? O sea, que se llama Juan Luis Guerra y lo estamos operando justo al fondo. ¿Cuáles son los signos de ictericia? Como les mencioné, uno puede ser la ictericia y otro puede Pero ser revisamos lo que dice su compañero. ¿Qué significa ictericia? el exceso de bilirrubina en la sangre. Eso no significa ictericia. Eso es hiperbilirubinemia. ¿Le preguntamos a ella? ¿Qué significa ictericia? ¿Sí mucho sabe? Yo sabía era que cuando tú ves la parte blanca del bebé es roja o amarilla, ¿Puede usted reorganizar lo que dice la señorita Sara, señorita, perdón? Doctora, según lo que yo sé, es cuando hay exceso de bilirrubina en la sangre y eso provoca el color La de señorita la quiere de otro. es la pigmentación ¿De qué? de la piel. ¿Qué más? Señorita Calle, si no me responde esto, ahora sí. Es una pigmentación excesiva ¿De qué? ¿qué parte? Claro. ¿Por qué no son los dientes? ¿Por qué no son los huesos? ¿Eso es ictericia? ¿No pueden utilizarme palabras que no? ¿Y
las mucosas que se evalúan con mayor frecuencia son las escleras, como ha dicho Shazara, y la parte de la lengua, la parte inferior, va a coloquiar. ¿Por qué? Mi paciente puede estar amarillo por 1000 causas. Por eso se dice ictericia. Una de las causas de ictericia es la hiperbilirubinemia, pero no es la única. La siguiente, por favor. Dale. Creo que está ustedes, ¿no? ¿Dónde está ustedes? ¿No es ningún antihistamínico? Escleras. Ay, me duele la espalda. ¿Qué? ¿Listo, doctora? Buenas tardes, doctora, compañeros. Voy a presentar el caso clínico 4 del sistema digestivo. El caso clínico. Se llamó reciente cirugía a la unidad neonatal para exponer un pequeño de 36 horas de edad. Este vomitaba líquido de niño con bilis. Los vómitos no eran de gran volumen ni forzados. Durante la exploración se encontró distensión generalizada del abdomen con abundamientos en la pared abdominal anterior. La piel que cubría la pared abdominal estaba estirada y brillante. El pequeño solo había evacuado una cantidad pequeña de meconio grisáceo desde el nacimiento. No se observaba peristalsis a través de la pared abdominal. La exploración rectal con el dedo meñique no descubrió nada normal. La exploración radiológica descubre la existencia de aire en el intestino delgado, que estaba distendiendo y tenía niveles de líquido. Sin embargo, aire y niveles de líquido estaban limitados a la parte superior del intestino. No había aire en la parte distal del ilion o en el colon. Ahora, las preguntas son: ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuáles son las probables explicaciones embriológicas del trastorno? ¿Y cómo trataría usted a este paciente? El diagnóstico, a mi parecer, es una atresia duodenal. Esta es una malformación del intestino a nivel de duodeno. Las atresias pueden darse durante todo el intestino, pero es más común que se dé a nivel del duodeno. Podemos encontrar tres tipos de esta atresia: atresia tipo 1 o diafragma duodenal, tipo 2, atresia duodenal completa, o el tipo 3. La podemos diagnosticar mediante una radiografía de tórax, donde se van a generar estas dos como burbujas a nivel de el estómago y intestino, que indican que hay aire y líquido atrapado en la porción del duodeno y el estómago. Si la atresia sucede antes de la papila de Vater, si la atresia sucede después de la papila de Vater, va a haber fluido y vómito de bilis, tal como nota el paciente. Pero si aparece antes de esta, no va a haber fluido de bilis. Y algo muy importante es que este defecto se suele asociar con el síndrome de Down, ya que suele aparecer bastante en personas con este síndrome. Ahora la explicación embriológica. Tenemos el duodeno, que se forma a partir de la cuarta semana, de la porción caudal del intestino primitivo, la porción craneal del intestino primitivo medio y el mesenquima escáclico. Durante su desarrollo del intestino vamos a ver que se va a generar un proceso llamado recanalización, en el cual se va a llenar de la luz del intestino con células de tejido epitelial provenientes del endodermo, las cuales van a tapar, como ahí en la foto, completamente el intestino, pero luego, mediante una serie de apoptosis, estas van a generar y va a volver a estar con luz del intestino. Esto es importante debido a que en la atresia tipo 1, que es muy común también, estas células no hacen del todo apoptosis y generan un taponamiento, lo que va a impedir que haya una conexión del intestino proximal con el resto del duodeno proximal con el resto del duodeno. Y luego tenemos la atresia tipo 2, como se muestra acá. Este es un tipo diferente, por una causa diferente. Aquí vamos a ver que durante la formación del intestino ha habido problemas de diferenciación intestinal, así como también podría haber una mala expresión de genes, lo que va a generar que no haya una vascularización
completa, haciendo que degenere esta parte del duodeno. Y en la atresia de tipo 2, vamos a ver que hay como una membrana que conecta el duodeno, pero no hay el luz del intestino. Pero en la atresia tipo 3 vamos a ver que no hay ninguna conexión entre el duodeno. Y esto va a generar una acumulación de líquido amniótico o polihidroamnios y además distinción de estómago y duodeno proximal, como se nota en el caso clínico. ¿Y cómo trataría este paciente? El paciente primero se debe colocar una sonda para que descomprima el estómago y se le corrige la deshidratación y los desequilibrios electrolíticos administrando líquido vía intravenosa, debido a que no puede comer ni beber nada todavía. Y ya cuando el bebé crece y gana un poco de peso, se le hace una cirugía para corregir la obstrucción del intestino. Se debe corregir lo más antes posible debido a que en muchos casos puede ser mortal. Incluso de la cirugía solo llega a sobrevivir el 60% de los casos. Sí, y le debe examinar debido a que este tipo de atresia a veces viene acompañada de otro tipo de malformaciones o degeneraciones. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta de la sala? Sí. En todos los casos que has mencionado, las crudas duodenales son mortales. Casi todos los casos es mortal. En realidad en todos los casos llega a ser mortal, pero en la atresia tipo 1 puede que haya mayor grado de apoptosis en algunos casos, haciendo que haya cierta luz de tubo no completa. Igual sigue estando en riesgo la vida del paciente, pero este puede sobrevivir incluso meses o años sin que se note algún otro síntoma, como se ve en este caso. Este sí ya es un caso grave y donde no hay ningún tipo de conexión. En el caso de la atresia, va a depender del tratamiento que sobreviva. ¿Listo? Se supone que si accede a un establecimiento de salud puede tener oportunidad. Si no accede, ¿tenemos alguna otra pregunta? El intestino medio, ¿a qué parte del duodeno da lugar? El intestino medio da lugar a... el menos distal, creo. El que es menos distal al final. ¿Desde dónde? No estoy seguro. El punto de separación del intestino medio y el anterior es el esfínter de Odio o la ampolla de Vater. La ampolla de Vater le pertenece al anterior, distal a eso es al medio. Siguiente, por favor. Buenos días, doctor y compañeros. Todos en este caso les voy a responder el caso 5 de digestión. Una niña de 3 años de nacida vomitó un poco de líquido tenido con iris durante el primer día. Durante el segundo día vomitó en 3 ocasiones y el tercero en 6 ocasiones. Los vómitos eran proyectil y estaban teñidas de verde con brillo. Durante este periodo evacuó por el recto un poco de mecoño de aspecto normal. Durante el tercer día expulsó cierta cantidad de sangre por el recto. Al principio no había distensión abdominal, pero durante el tercer día el abdomen se distendió en general. Se encontró que la pequeña estaba deshidratada, se hizo diagnóstico de obstrucción parcial del intestino. Durante la operación se encontró que esta pequeña tenía malformación intestinal. El duodeno estaba situado por delante y por encima de la arteria mesentérica y el colon por detrás del mesenterio del intestino delgado. Además, había vólvulo del intestino delgado. En cuanto al origen embriológico, tenemos que el duodeno se origina por la porción craneal del intestino medio y por la porción caudal del intestino inferior.
y el mesenquio mesoplástico, y la arteria mesentérica superior, su origen son las arterias uterinas u onfalomesentéricas. Los derivados del intestino primitivo medio son lo que es el duodeno, la abertura del colédoco, el colon ascendente, el ciervo, el apéndice y también estos están irrigados por la arteria mesentérica superior. Iniciamos con el desarrollo del intestino medio. El intestino medio en un embrión de 5 semanas se encuentra suspendido por la pared abdominal con un mesenterio corto que lo comunica con el saco vitelino, y este se denomina conducto onfaloentérico. Y el desarrollo del intestino medio se caracteriza más que todo por la elongación del intestino y del mesenterio, que formarán lo que es la asa intestinal primitiva, y esta asa intestinal primitiva tendrá una porción, una rama cefálica y una rama caudal. Ahora, se da lo que es en la expansión y crecimiento del hígado. Va a haber un punto en que la cavidad abdominal va a quedar pequeña y las asas intestinales van a tener que recurrir a lo que es la cavidad extraembrionaria a través del conducto umbilical, a través del cordón umbilical, y esto se le va a denominar hernia umbilical fisiológica. Y luego a la sexta semana presentamos lo que es la primera rotación a 90 grados en sentido antihorario de la rama cefálica, que dará origen al intestino delgado en el lado derecho, y a la rama caudal que dará origen al intestino grueso en el lado izquierdo. Luego de eso, a la 10ª semana, las asas intestinales hipoherniadas tienen que volver a lo que es la cavidad abdominal, y para esto solamente el intestino grueso va a dar una rotación de 180 grados en sentido antihorario. ¿Puedes explicar el trastorno de la rotación del intestino? En este caso tenemos una rotación intestinal inversa o de sentido horario que va a provocar que el duodeno quede anterior a la arteria mesentérica superior, cuando en realidad en una rotación anteraria normal el duodeno debería quedar posterior a la arteria mesentérica superior, y el colon transverso quedará posterior a la arteria mesentérica superior, cuando en realidad debería quedar anterior a la arteria mesentérica superior. ¿Por qué ocurrió el vólvulo del intestino delgado? Vólvulo es la torsión del intestino sobre su mismo eje, y es consecuencia de la mala rotación. Si no se da una fijación, puede producirse lo que es la volvulación del intestino en torno al mesenterio laxo. Gracias. Tenemos alguna pregunta de la sala. Sí, señorita. ¿Este caso clínico va a tener alguna relación con quizá la resistencia de la hernia? Sí, la persistencia de la hernia fisiológica tendría a ser diferente. Acá el problema es cuando ingresan el intestino delgado y el intestino grueso, o también en su fijación, y no en sí si quedan afuera. Sí, señor. ¿Cuál sería la primera posición del intestino delgado para posicionarse? La primera porción del intestino delgado que ingresa es la porción proximal del yeyuno. Gracias. Siguiente, por favor. Buenas tardes, doctora, nuestros compañeros. Voy a exponer el caso clínico número 6 del sistema biométrico. El caso clínico nos indica que un varón de 6 años de edad sometió a un examen pediátrico por antecedentes de dolor recurrente en la región umbilical. El dolor era sordo y querofrante y llevaba una semana de duración aproximadamente.
Había reaparecido en 4 ocasiones en los 2 últimos días. 2 días antes de la exploración, el pequeño había tenido una hemorragia rectal intensa y había perdido el conocimiento. Durante una exploración se observa cierta sensibilidad del pared abdominal anterior en la región de la fosa ilíaca derecha y el pequeño estaba francamente anémico. El examen del excremento descubrió que este estaba teñido con sangre color oscuro. Las preguntas para este caso serían: ¿el paciente tendría apendicitis o divertícula Meckel? ¿Y cómo trataría usted a este pequeño? Los síntomas para que puede rescatar en este caso sería el dolor recurrente en la región abdominal, umbilical, la hemorragia rectal, la sensibilidad de la pared abdominal. Y lo que pude investigar más un poco sobre en qué se podría diferenciar una apendicitis con el divertículo sería tanto en la pérdida de sangre en el excremento, en las heces de color rojo oscuro, y la pérdida que sería la anemia. Por ende sería un diagnóstico de divertículo. Para ello vamos a indicar qué es un abultamiento, una evaginación en la parte inferior del intestino delgado, especialmente en la porción del ilio que está presente al nacer, que sería congénito. Recordemos que la parte del intestino, esto se da por consecuencia de la persistencia del conducto anómalo del conducto palomesentérico. Esta tiene una función de nutrición que llevaría del saco vitelino hacia el intestino primitivo medio. Este divertículo se puede caracterizar porque tiene un tejido similar al estómago y al del páncreas. Como sabemos, el estómago también tiene células principales o parietales donde se puede secretar diversas sustancias ácidas, por lo que podría ocurrir úlceras o hemorragias, como indicamos en el caso clínico. Entonces, en el desarrollo biológico, como ya explicó mi compañera, en el intestino primitivo medio, todo comienza con el alargamiento de estas asas, en donde podrá ingresar a la porción distal del cordón umbilical, en donde podremos ver que se formará tanto de esta parte craneal y caudal de estas asas del conducto palomesentérico. Recordemos que también la inervación del intestino primitivo medio será dada por la arteria mesentérica superior, que esta nos servirá después para una rotación de estas asas intestinales, tanto craneal y caudal, sobre este eje que sería el arteria mesentérica. Superior en 90 grados, 180 y 170 hasta quedarse en un estadio completo, definitivo. En donde al terminar este estadio, el intestino primitivo medio se regresará al abdomen, y donde se podrá observar una retracción o una absorción del conducto palomesentérico, y podríamos explicar esa anomalía del divertículo se da por esta falla de esta absorción, una absorción incompleta que dejará una porción tanto del conducto palomesentérico o del cordón umbilical. Y para un posible tratamiento para ello, mayormente los niños van a ser asintomáticos la mayor parte, pero podría haber a los 2 primeros años de edad puede aparecer síntomas como pueden ser las hemorragias, donde se podría recomendar una operación quirúrgica o extirpar ese divertículo. ¿Tenemos otra pregunta de la sala? Para que sea un divertículo, ¿qué capas tiene que poseer? Mayormente las capas para que sea completo sería del ilio, que sea la mucosa, la muscular, etc. No sería un divertículo. ¿Por qué está sangrando tu paciente? Sería como tendría parte del tejido del estómago. ¿El estómago sangra? No, como también tiene células que producen sustancias ácidas, produciría tanto úlceras o hemorragias. Por eso también se podría producir en ese nivel. Tiene mucosa ectópica gástrica que está produciendo ácido y se está dañando. La mucosa intestinal que no posee defensas contra el ácido ya se está haciendo sangrar. Gracias. Pueden recoger sus
cirugías. La clase ha concluido.